Hablemos con Peláez. ¿Qué tal, amigos? Les habla Jorge Hernán Peláez. Bienvenidos a otro capítulo más de Hablemos con Peláez, por la señal del Canal 1, libre como tú, siempre con personajes inspiradores como el de hoy. Para comenzar, se trata de Frank Pearl. Fue comisionado de paz en el gobierno de Álvaro Uribe y ahora está al frente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas. Frank, bienvenido a Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Nuestro primer invitado hoy en Hablemos con Peláez es Frank Pearl, actual presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, ACP. Frank es economista de la Universidad de los Andes, tiene posgrados en Administración y Derecho de la misma entidad, una maestría en Administración de Negocios en Richard Ivey School of Business de Canadá y otra maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Fue alto consejero presidencial para la reintegración social y también alto comisionado de paz bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos comenzó como ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pero luego fue parte del equipo negociador del gobierno que logró el acuerdo de paz en 2016. Precisamente por este tema comenzamos preguntándole su opinión al respecto de la política de paz total del actual gobierno. La estrategia de paz total tuvo desde el comienzo dos fallas estratégicas importantes. La primera es arrancar en unos procesos inmaduros negociando ceses al fuego. Y la segunda, hacerlo simultáneamente con 10 grupos. ¿Por qué? Porque eso lo que creó fue un incentivo para que todos esos grupos ganaran control territorial para obtener mayor poder de negociación en la mesa. Y eso ha hecho en estos años que haya más municipios afectados por la influencia o el control directo de grupos al margen de la ley. En segundo lugar, cada vez más hay más grupos criminales y menos lo que se llamaba la violencia política, la combinación de formas de lucha o el conflicto armado interno. Yo estaba reflexionando mucho sobre qué hacer con este tema porque le dediqué 11 años de mi vida a buscar construir condiciones de paz y los resultados han sido parciales e insuficientes. ¿Por qué? De una manera sencilla, nosotros podríamos firmar hoy la paz con todos los grupos, pero en muy pocos meses volveríamos a tener el mismo número de personas o más con escarapelas distintas ejerciendo actividades ilegales y criminales mientras no cambiemos la situación en los territorios de Colombia. Eso fue lo que ocurrió con el acuerdo de paz del 2016 con las FARC. Tenía dos elementos estructurales para cambiar las realidades en el territorio: la reforma rural integral y la reforma política. Y ninguna se hizo. La reforma rural integral pretendía formalizar la economía, modernizar la economía para quitar espacio a la ilegalidad, a la criminalidad y lograr que a través de un sistema donde hubiera inversión pública y privada, los jóvenes tuvieran oportunidades distintas y se crearan dos condiciones: llevar Estado y crear mercados formales. Eso no se hizo. Y la reforma política, para cambiar las prácticas políticas que muchas veces en los territorios tienen que ver con financiamiento de grupos ilegales. Entonces, independientemente de cualquier esfuerzo, mientras no se cambien las condiciones estructurales en los territorios en Colombia, las negociaciones de paz podrán desmovilizar a unas personas en un momento dado, pero nunca van a solucionar el problema. Entonces, ¿eso cómo se resuelve? Eso se resuelve haciendo una alianza de largo plazo entre el Estado colombiano a nivel nacional, regional y local, el sector privado y la ciudadanía, con unas agendas de desarrollo en las subregiones de Colombia, donde hay unos compromisos de inversión que van acompasando el fortalecimiento de las instituciones para darle oportunidades a la gente. ¿Algún país, Frank, ha desarrollado un proceso de paz exitoso de todos los ejemplos que usted estudió durante el gobierno de Álvaro Uribe? No es relacionado con un proceso de conflicto interno, pero Alemania, después de la Segunda Guerra, implementó un modelo donde dividió el país en subregiones. Hizo una alianza donde estaban el Estado, el sector empresarial, la academia, los trabajadores y la ciudadanía.
y cogieron las regiones y dijeron cuáles son los sectores productivos que pueden funcionar aquí. El Estado se compromete a hacer unas inversiones, el sector privado otro, el entrenamiento y los planes de educación y formación técnica están adaptados a la demanda presente y futura del sector empresarial, y los trabajadores y los grupos de ciudadanos tienen una voz en la vocación de cada territorio. Lograron dos cosas importantísimas: crear una economía con una demanda interna muy fuerte, entonces no depende tanto de las exportaciones, pero a la vez una economía competitiva que es de clase mundial y que es líder en sectores exportadores en los 5 continentes. Nosotros, entendiendo las condiciones de Colombia, podríamos adaptar algunos elementos, no todo, de ese modelo, pero aquí lo que se necesita es formalizar la economía colombiana en las regiones donde hoy impera el crimen. Y obviamente hay que tener una fuerza pública y un sistema de justicia que actúen como contención de esa iniciativa, que es una iniciativa de largo plazo. La paz, dadas las condiciones de Colombia hoy, entendida por una convivencia pacífica, con el respeto a la ley, no se va a lograr en corto tiempo. Necesitamos un plan de largo plazo para alcanzar esto. En este cargo en que usted está actualmente, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, pues necesariamente está ligado al tema del territorio, con el de la paz, ya que en esas zonas en donde trabajan las compañías de este sector hay temas de inseguridad y también de violencia. La realidad del sector de hidrocarburos es que operan en unos territorios donde prácticamente o no hay Estado o es insuficiente, y hay unos fenómenos de ilegalidad y criminalidad, digamos, fuertes. Están entre la espada y la pared en ese sentido, tratando de hacer empresa y de construir territorio a través de las inversiones sociales, y además utilizando mecanismos como obras por impuestos. Este es el sector que más invierte, más vertido en obras por impuestos desde el año 2018. Pero lo que hemos visto es un aumento de la conflictividad social y de la protesta social mal entendida. El año pasado tuvimos más de 1.540 bloqueos a las operaciones de hidrocarburos, con pérdidas millonarias para las regalías de los departamentos, lo cual implica menos proyectos en salud, en educación, menos beneficio para las comunidades, pero también pérdidas para el presupuesto nacional. Entonces, yo creo que es el momento también en que Colombia reflexionemos sobre cómo utilizar adecuadamente los mecanismos de participación ciudadana. Una democracia como la nuestra necesita, como cualquier democracia, mecanismos de participación, pero esos mecanismos de participación tienen que tener como todos unos pesos y contrapesos para que estén balanceados y para que los ciudadanos que deciden en un momento manifestarse y protestar lo puedan hacer libremente, siempre y cuando no violen los derechos de otros ciudadanos que no están en eso, que no violen el derecho al trabajo, el derecho a la libre empresa, el derecho a la movilidad. No tiene sentido que un bloqueo pueda obstruir el paso hacia un hospital y que la gente se muera, que la gente no pudiera trabajar y se quede sin los ingresos para hacer el mercado. Eso es un abuso de los mecanismos de participación. Entonces necesitamos, como en Colombia en muchas cosas, acotar y limitar, además para recuperar la legitimidad de esos mecanismos de participación. Hay muchas compañías internacionales en esta industria. Algunas tienen contratos en Colombia, algunas con Ecopetrol. ¿Qué dicen los extranjeros de toda esta situación en donde hay dificultades para que el negocio fluya de una manera natural? El sector de hidrocarburos es un sector que normalmente en todos los continentes opera en regiones que son aisladas, donde a veces hay poca presencia de la institucionalidad del Estado, número uno. Número dos, es un sector que está acostumbrado a ciclos de precios de bonanza y de épocas de mayor escasez por temas geopolíticos, por temas de oferta y demanda, por temas de precios. Y es un sector que está acostumbrado a ejecutar de manera casi que impecable, en algunos casos, en muchos casos, proyectos muy complejos en zonas difíciles. Entonces, los inversionistas del sector de hidrocarburo tienen visión de largo plazo, no se asustan fácilmente, trabajan en diferentes tipos de países que pueden ser muy desarrollados, como los Estados Unidos, el estado de Texas, o mucho menos desarrollados, como algunos países africanos que tienen operaciones de hidrocarburos muy sólidas y muy robustas. Entonces, esos inversionistas
persisten en mantener sus inversiones, ven el potencial a largo plazo, siguen haciendo las cosas lo mejor posible, pero obviamente yo diría que no están de acuerdo con marchitar un sector que ha sido el pilar fiscal, macroeconómico, de estabilidad cambiaria y de irrigación de millones de pesos de recursos a regiones de Colombia, en un momento en el que necesitamos seguridad y soberanía energética. Y eso es lo que hay que recuperar. Frank, se habla mucho de gas, la escasez, el precio está arriba. Hemos llegado a situaciones tan absurdas como tener que usar carbón para producir gas, algo muy contaminante y que va en contravía de la narrativa del gobierno. ¿Qué se puede hacer en el sector gas? Sé que hay muchas variables como las plantas regasificadoras, el transporte y ciertas compañías que tienen que hacer inversiones cuantiosas. A su juicio, ¿cuál es el primer paso para la solución a la crisis de los precios del gas? Lo primero que hay que hacer es despolitizar la discusión sobre el sector de gas y sobre el sector de energía y tener una perspectiva amplia. Le voy a dar un dato. En el año 2007, Colombia tenía 14 años de reservas de gas. Hoy tenemos menos de 6. Eso lo que quiere decir es que si uno mira la curva de reservas de gas en años, con excepción de una leve inclinación hacia arriba entre los años 2009 y 2012, desde el año 2007, hace 18 años, Colombia viene sistemáticamente disminuyendo sus reservas de gas. Entonces, aquí estamos hablando de 4 gobiernos completos y de 5 administraciones de 5 presidentes distintos. Eso lo que quiere decir es que el problema es mucho más complejo de lo que lo estamos mirando. Y tiene que ver con las siguientes variables. En primer lugar, con incentivos apropiados para la remuneración de la construcción de infraestructura, para poder conectar los mercados. En Colombia, voy a simplificar, voy a exagerar. Uno podría decir que donde hay gas no hay demanda, donde hay demanda no hay gas y que los mercados no están interconectados. Eso lo que quiere decir es que hay unos tramos importantes de gasoductos que por décadas no se han construido. El Estado colombiano, no un gobierno, tiene que dar señales claras a los inversionistas de remuneraciones adecuadas a la infraestructura. Eso tiene que ver con un segundo tema que no hemos resuelto, que es con las tarifas de transporte. Porque hay tramos de transporte en los cuales algunos no se han puesto de acuerdo, el gobierno no ha dado una señal clara, también hay que resolverlo. En tercer lugar, en una actividad donde cuando uno arranca un proyecto, si le va bien, se demora por lo menos 6 años en salir al mercado, tanto la oferta como la demanda necesitan señales claras. Entonces, para hacer inversiones de centenares de millones de dólares para ofrecer gas, hay que tener señales claras de demanda. Pero también la demanda necesita unos procesos de reconversión industrial que tienen que tener asegurada la oferta. En Colombia no tenemos ni lo uno ni lo otro. Hay unas señales de política pública que se deben dar para asegurar la oferta y comenzar a reconvertir la demanda. ¿Con base en qué? En que Colombia tiene suficiente gas y no hay mejor gas que el gas nacional, que es de alta calidad y que viene a precios más baratos. Lo que estaremos haciendo en estos años, como fruto de estos 18 años, y de lo que ha pasado en estos 2 y medio, es que los hogares van a pagar unas tarifas más altas, se va a aumentar el déficit fiscal y las industrias van a perder competitividad. Y eso se puede resolver. Hablemos con Peláez. Momento de la primera pausa, ya regresamos con Frank Pearl, el presidente de la ACP, a quien hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Y el resto de la nota con Frank Pearl, presidente de la ACP, aquí en Hablemos con Peláez. Lo que Colombia necesita es complementariedad de sus fuentes de energía. Necesitamos petróleo, necesitamos gas, necesitamos fuentes alternativas de energía para asegurar una matriz que nos da tranquilidad y sostenibilidad. Dentro de esa visión
Las plantas lo que hacen es utilizar un producto importado que se trae y se procesa y se licúa, y hay unos procesos, digamos, que se requieren para que el gas pueda entrar a los gasoductos y llegar a las industrias y a los hogares, y son una muy buena opción cuando no hay una oferta local, como es el caso de Colombia ahora, porque como decíamos tenemos menos de 6 años de reservas y el proyecto Costa Afuera de Ecopetrol y Petrobras entraría en el mejor de los casos en el año 2030. Entonces, bienvenidas las plantas regasificadoras, bienvenidos los proyectos Costa Adentro, bienvenidos los proyectos Costa Afuera, bienvenida la construcción de infraestructura, bienvenida la solución al tema de las tarifas. Necesitamos un abanico de soluciones porque el problema es enorme. Entonces, esa seguridad toca todos los eslabones de la cadena, pero también toca los proyectos cuando están en las operaciones. Y necesitamos en Colombia instituciones mucho más fuertes y robustas. Es decir, si únicamente se cumpliera la ley, estaríamos bien. Pero es que en muchos casos ni siquiera se cumple la ley. A nosotros nos ha ido bien y siempre se puede mejorar. Es muy importante entender que el gobierno que tenemos es un gobierno legítimamente elegido, que tiene una visión. Aquí no ha habido sorpresas. La visión que tenía el jefe de Estado cuando estaba en campaña sobre este sector es la misma que tiene hoy. Hay unos límites, hay cosas que no van a hacer. No va a haber nuevos contratos de exploración. Estamos en desacuerdo con eso, pero eso es claro. Tenemos muy buena interlocución con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Defensa. Estamos haciendo una iniciativa para mejorar el sistema de obras por impuestos, el sistema general de regalías, donde hoy hay 10 billones de pesos atrapados. Entonces, hay que trabajar dentro de la visión del gobierno que no compartimos. Nosotros no compartimos que no haya nuevos contratos, pero eso es lo que hay. Dentro de lo que hay, trabajamos en función del bien empresarial y del bien común, y expresamos nuestras diferencias con total claridad. Es que la claridad en un buen tono es respeto, y aceptamos las opiniones que son distintas, las analizamos, las miramos, pero nosotros insistimos en que este es un sector que hay que fortalecer hacia adelante. ¿Por qué? Porque los recursos de ese sector se pueden utilizar para 3 cosas. En primer lugar, para financiar la adopción de tecnologías, que son tecnologías más limpias, gradualmente. No nos vamos a inventar la rueda. En segundo lugar, para financiar el desarrollo regional. Y en tercer lugar, para contribuir a la disminución del déficit fiscal, que ya está en cerca del 7%. Es un problema serio que va a enfrentar el próximo gobierno. Nosotros tenemos documentos listos y estamos detallando lo que son proyectos de ley, textos de decretos y de resoluciones que deben estar dentro del plan de los primeros 100 días de quien gane la presidencia de la República, independientemente de qué visión política sea, porque esa persona y ese equipo de gobierno se van a enfrentar a una crisis fiscal y a una crisis energética que hay que resolver. Entonces la realidad va a ser contundente. Y aquí lo que hay que hacer es lo siguiente. En primer lugar, reactivar la posibilidad de tener nuevos contratos de exploración. En segundo lugar, resolver los 4 temas estructurales del mercado de gas, tener unas señales claras de estabilidad jurídica para atraer inversión extranjera y también inversión nacional que es suficientemente sofisticada para considerar otros mercados que hoy son más atractivos de Colombia. Y lo siguiente que tiene que hacer el gobierno es dar unas señales claras de que aquí vamos a aprovechar todo el petróleo y todo el gas que hay con los mejores estándares, pero también que hay que hacer unas reformas al sistema general de regalías y hay que optimizar el mecanismo de obras por impuestos, porque de poco nos sirve sacar todo el petróleo y todo el gas si la plata se queda atrapada en el sistema general de regalías y no llega a las regiones. Si eso siguiera sucediendo, las comunidades le reclamarían a las empresas una tarea que le corresponde al Estado. Entonces, por eso, aquí hay que hacer unas reformas que van más allá de los nuevos contratos. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Hablemos con Peláez. Frank, muchas gracias a usted y a todo su equipo en la ACP. La nota completa la pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Otra pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Hoy la sección de Carolina Vargas trae una invitada muy especial, la gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz. Carolina, bienvenida con su invitada. Hablemos con Peláez. Hola Jorge, buenas tardes. Hoy nos acompaña la gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz, y comenzamos preguntándole por los temas de los colados en las estaciones. Lo primero que hay que decir es que la evasión en Transmilenio se ha reducido. Es un fenómeno que hoy nos preocupa de manera prioritaria porque genera accidentes e incluso muertes en el sistema a raíz de estos comportamientos arriesgados que toman los usuarios para no pagar su tiquete. En los últimos 6 años hemos tenido 14 muertes relacionadas con eventos de evasión. Entonces, por esa razón especial, estamos trabajando muy fuerte en un plan integral para reducir este fenómeno y que pues no se sigan presentando estos accidentes. Estamos hablando que en pandemia teníamos una evasión en el componente troncal, que es el que tenemos medido de cerca del 30%. Hoy estamos en 13.9%, entonces la evasión se ha estado reduciendo de manera constante. Y seguimos trabajando porque lo que sucede es que cuando probablemente hacemos un enfoque en algunos sitios, la evasión se va moviendo, entonces esto es un trabajo constante. Lo trabajamos en 4 frentes principalmente. El primero es el de cultura ciudadana. Nosotros ya tenemos un convenio interadministrativo firmado con Secretaría de Cultura para fomentar los buenos comportamientos en el sistema, resaltar todas las cosas buenas que pasan, porque hoy tenemos que decir que la mayoría se porta bien, más del 86% de las personas en el troncal está pagando su tiquete y está teniendo un buen comportamiento. Y lo que estamos haciendo con Secretaría de Cultura es reforzar esos buenos comportamientos para que se contagien y podamos mejorar esa cultura ciudadana en el sistema. El segundo componente es el de fiscalización y el de control. Entonces ahí es un trabajo articulado con Secretaría de Cultura, con la Policía Metropolitana, también con nuestro equipo de vigilancia y nuestro equipo de gestores en territorio, que nosotros vamos, dependiendo de cómo se vaya comportando la evasión y los números que monitoreamos permanentemente en el sistema, vamos reubicando nuestros equipos en territorio para poder, primero, generar disuasión y segundo, poder controlar en algunos puntos críticos la evasión. Ahí podemos decir que este año hemos creado un equipo de vigilancia privada antievasión para controlar algunos puntos que realmente son muy críticos, como por ejemplo el Portal Usme. Gracias a este trabajo en el Portal Usme, podemos tener una reducción de hasta el 20-25% de la evasión que se estaba presentando, que además es muy peligrosa porque son usuarios invadiendo los carriles de los buses. Eso pone en riesgo al que está invadiendo el carril y también a todos los que van a bordo de nuestros vehículos. Entonces, esa tarea de control la hemos reforzado, seguimos aprendiendo y vamos ajustando cosas, pero es una de las estrategias que nos funciona. El tercer componente que es muy importante es la infraestructura. Entonces, hay 3 cosas principales que nos ayudan en términos de infraestructura a reducir esta evasión. Uno son las puertas nuevas en el sistema, que son las puertas automáticas, que tienen una función operativa, pero también nos ayuda a mejorar la seguridad de la estación. Entonces ya tenemos 38 estaciones con estas puertas nuevas. Estamos en proceso de implementación de un contrato nuevo. Estas puertas son bastante, podemos decir que sofisticadas y es un trabajo técnico y financiero importante.
Nuestra meta es que lleguemos a entre el 90 y el 100% de las estaciones ya con puertas nuevas al final de este periodo. Hoy lo que tenemos estimado con el nivel de evasión que tenemos en el sistema medido es de cerca de 120.000 millones al semestre. Otro tema para la gerente es cómo va a funcionar el Transmilenio y el metro simultáneamente. Ya estamos trabajando en equipo con la empresa Metro para que los dos sistemas operen de manera 100% integrada. Entonces, ¿qué podemos decirle a los usuarios? Que van a poder usar la línea del metro como si fuera otra troncal de Transmilenio. Eso en términos tarifarios es muy importante porque quiere decir que vamos a seguir teniendo en todo el sistema integrado de transporte público transbordos a 0 pesos. O sea, un usuario de nuestras rutas zonales va a poder usar, como hoy usa, el troncal con transbordos a 0 pesos, el Transmicable y además la primera línea del metro. Eso va a ser muy importante para la ciudad porque vamos a poder mejorar los tiempos de viaje de una población importante, sobre todo la que viaja entre los sectores de Kennedy y Bosa y el centro de la ciudad. Vamos a poder alimentar la primera línea del metro con todo el sistema integrado de nuestros componentes de buses y también de Transmicable. Y adicionalmente también tendremos integración física en la mayoría de las estaciones del metro y estamos trabajando para que esas transiciones entre un sistema y el otro sean lo más fácil para los usuarios. Y por último, ¿cómo va a ser el plan de comunicaciones de cara a la ciudadanía? Desde ya las comunicaciones se dan de manera permanente. Nosotros estamos todo el tiempo articulando con el metro la comunicación a nuestros usuarios que, por ejemplo, hoy se están viendo afectados por los cierres en las estaciones de la Caracas, que lo que permite realmente es que avance la obra y podamos estrenar la primera línea del metro en 2028 como se ha prometido. Esa comunicación desde ya ha sido articulada y permanente. El metro en paralelo está trabajando con toda la comunidad vecina del proyecto para que se genere una apropiación, se genere una cultura alrededor del uso de este nuevo medio de transporte. También se habla ya de cultura metro en Bogotá, que lo estamos haciendo también alineados con ese convenio que tenemos con Secretaría de Cultura para que en general mejore la apropiación de la ciudad por el sistema integrado de transporte público, que es de todos, que eso es muy importante. Todos los componentes son 100% públicos y son de todos los ciudadanos. Y como les decía hace un momento, el objetivo es que funcionen de manera complementaria e integrada para mejorarle la experiencia de viaje a todos. Entonces, cuando estemos ya más cerca de la entrada en operación, haremos lo mismo que estamos haciendo en este momento, que es preparar a toda la ciudadanía para los cambios que van a haber una vez entre a operar la nueva línea del metro. Gracias a la gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz, y ahora continuamos con más noticias del sector. Hablemos con Peláez. Bogotá vivió esta semana un paro de bicitaxistas en el sector Patio Bonito, suroccidente de la ciudad. La mayoría de los manifestantes son conductores de vehículos motorizados que aseguran que las decisiones distritales sobre la operación del servicio los dejan sin alternativas de trabajo. Afirman que la transición hacia modelos eléctricos es prácticamente inviable, pues un motor y su respectiva batería pueden costar hasta 6 millones de pesos, cifra inalcanzable para la mayoría. La Secretaría de Movilidad intensificó operativos en ciclorrutas y andenes, lo que derivó en enfrentamientos con algunos bicitaxistas. Hablemos con Peláez. Gracias, Carolina. La próxima semana más noticias del sector movilidad y automotriz. Aquí en Hablemos con Peláez. Otra pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Llega el momento de Juliana Duque y sus historias solidarias. Juliana, bienvenida. ¿Cuál es la historia de hoy? Hablemos con Peláez. Quiero darles la bienvenida a Gaia por Green Souls.
Esta es una experiencia lindísima que conecta la naturaleza, las comunidades y el alma. Hablemos con Peláez. Desde San Antero, Córdoba, en Colombia, con sus playas de ensueño y un paisaje que enamora, nos recibe el icónico paraíso de Aymaragua. Aquí comienza Gaia, una experiencia única de sostenibilidad, educación y conservación ambiental, liderada por la organización Green Souls. Gaia reunió a más de 30 participantes, embajadores de marca, representantes de empresa, líderes sociales y creadores de contenido. Todos unidos en actividades enfocadas en regenerar el ecosistema y fortalecer el bienestar de las comunidades locales. Hoy es un día muy importante para HD Ópticas porque logramos impactar la vida de 40 niños protegiéndolos del sol. Esto, digamos que para nosotros se vuelve como ser fiel a ese propósito de ayudar y dar felicidad a las personas. Créanme que ver la alegría de los niños recibiendo esto, te las enseñamos a usar, le enseñamos cómo, digamos, podía como sacarle mayor provecho y por qué debían de protegerse del sol. Entonces esto realmente nos llena también de felicidad a nosotros y esto es HD. Este es nuestro segundo día en Gaia, tendremos experiencias maravillosas. La primera va a ser por parte de la Fundación Tortugas del Mar, donde tendremos la inserción de estas especies marinas a su hábitat natural, que es el mar. Y el segundo momento será una entrega simbólica de becas universitarias. Bueno, el día de hoy, junto a la Fundación Tortugas del Mar, Green Souls y todos los aliados y el Hotel Punta Faro, junto a la comunidad, estuvimos haciendo una reinserción de las tortugas marinas a su medio natural, a la mar. Hoy estuvimos con 13 tortugas que fueron entregadas de forma voluntaria por la comunidad y los pescadores para que fueran registradas, tomados sus datos biológicos, las medidas, cómo las marcábamos, para finalmente ir al mar. Pues básicamente tener una segunda oportunidad. Durante este segundo día, también se celebró un momento muy especial, la entrega de 2 becas universitarias con el 55% de cobertura a jóvenes de comunidades insulares. Un logro posible gracias al apoyo de la Universidad Ceiba, que abre nuevas oportunidades para el futuro de estos estudiantes. Lo que acaban de ver es Gaia 2025 por Green Soul. Experiencias inolvidables en donde nos muestran que con acciones concretas podemos cambiar el mundo. Hablemos con Peláez. Gracias, Juliana, y es momento de la cápsula empresarial con la Asociación Nacional de Industriales, que hace poco en Cartagena tuvieron su gran evento. De él rescatamos las palabras del magistrado presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez. Hablemos con Peláez. Las providencias de quienes administramos justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución tienen, como ustedes lo saben, repercusiones claras en múltiples ámbitos del ejercicio de la empresa, en lo laboral, en lo regulatorio, en lo comercial y societario, en el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control, en la protección de la libre competencia y, por supuesto, en la dimensión constitucional que soporta y garantiza derechos de vital importancia como la libertad de empresa, la propiedad privada, la libertad económica, la libre competencia económica, el derecho de asociación, el derecho al trabajo o el derecho a escoger distintas actividades u oficios. En segundo lugar, quiero destacar que la voz de la justicia, hablar de justicia, tiene hoy más que nunca una relevancia superior para el sector empresarial. Los jueces y magistrados, en nuestra diaria labor, tenemos el mandato de proteger esos principios constitucionales que hacen viable la empresa y la iniciativa particular. La protección de la inversión, pues nos corresponde salvaguardar el cumplimiento de las normas que permiten el ejercicio empresarial en pro de un desarrollo social con equidad y la superación de la pobreza en Colombia. Y en tercer lugar, desde ya cabe advertir que la Corte Constitucional ha resaltado el papel fundamental del sector privado y del sector público empresarial, que también tiene una relevancia importante en la realización de los fines esenciales del Estado al contribuir al bienestar y a la prosperidad general a través del impulso al desarrollo económico y social del país. Y ello se refleja especialmente
en la prestación de servicios públicos y privados, en la garantía de un acceso equitativo a las oportunidades y en la generación del empleo, todo lo cual contribuye a que la ciudadanía pueda tener condiciones de vida digna en el marco de un orden justo. Hablemos con Peláez. Todas las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Siempre buscamos colombianos destacados en el exterior y en esta ocasión un melómano, un amigo, alguien que sabe mucho de música latina, está dedicado hace años a trabajar en algo que se llama Radio Gladys Palmera. Estamos con José Arteaga, desde la ciudad de Zaragoza, en España, primero contándonos qué es Gladys Palmera. José, bienvenido. Gladys Palmera, entidad fundada por Alejandra Fierro Eleta, ese es su seudónimo, ha sido pues digamos que una empresa que ha ido a más, creciendo no a nivel de número de personas, pero sí a nivel de proyectos. José, hablemos un poco de la colección de vinilos. Eso es de una manera, digamos, muy grande. Cada vez hay más coleccionistas que uno encuentra por el mundo con vinilos de los años 50, de los años 70. Es como un culto, ¿no? Es como una actividad que le gusta a mucha gente porque, bueno, usted y yo estuvimos afortunadamente en el mundo análogo donde había aguja y vinilo y la gente tocaba música de esa manera. Hoy pues es diferente, pero creo que está volviendo el gusto por esa música grabada de manera análoga y sobre todo pues las portadas de los álbumes. Hablemos de la colección en general. La colección ha tenido diferentes épocas. La colección en un comienzo y se desarrolló básicamente durante el boom del CD, nació para prestarle servicio a la radio. Entonces estaba pensada en función de la programación radiofónica. Pero luego, cuando se convierte ya en una intención por parte de su fundadora de tener una colección más ambiciosa de vinilos, entonces se empieza a ampliar sus horizontes. Bien, dicho esto, con el paso del tiempo y como te decía anteriormente, fuimos abriendo paso a otros segmentos del coleccionismo. A Alejandra no le gusta denominarse coleccionista, le gusta denominarse melómana, porque siente un gran respeto por la música en sí misma, más que por el hecho de acumular objetos. Pero nos hemos ido encontrando con viajes, hemos estado en 40 ciudades a lo largo del mundo, con que el mundo del coleccionismo de vinilos es un mundo enormemente grande. No solamente con la música latina, sino con todo tipo de música. Y de hecho, el coleccionismo ha permitido que se conserve la historia de la música en todos sus frentes. Y eso es muy importante porque hoy en día, a la hora de buscar información alrededor de lo que sucedió en algún momento de la historia de la música, donde está la referencia directa de lo que se hizo es precisamente en esa colección determinada. Así que nosotros lo que hemos hecho es tratar de buscar lo mejor de la música grabada en vinilo a lo largo del siglo XX en América Latina, aunque por supuesto tiene otras vertientes. Por ejemplo, en África Central, en países como Senegal o como Costa de Marfil, hubo un boom también de la música latina, es decir, música afrocubana grabada por artistas africanos. Entonces también eso ha diversificado bastante las opciones de esta colección que, como te digo, ha ido creciendo y sigue creciendo hasta el día de hoy. Hablemos de dos disqueras puntuales, José, que usted conoce bastante bien y yo quiero que los televidentes entiendan un poco el impacto cultural. La famosa Fania, que era sello disquero y orquesta, que hizo de todo
en más de una década. Y también, muchos años después, la gente de Putumayo Records, que se buscó unos sonidos, digamos, como que fueran universales de la música latina. ¿Qué opina de esas dos disqueras? Pues digamos, no estamos hablando de Sony, de Universal, sino son como muy específicas, pero para la gente que nos gusta este género, son como unos íconos. Sí, Fania nació en 1964, obra de Jerry Masucci y Johnny Pacheco, pero Masucci, que era como el cerebro comercial, digamos, siempre tuvo la intención de convertir Fania en la Motown latina. Es decir, había una confluencia de artistas muy importantes en una época determinada, que fueron años 60, años 70, en una misma ciudad que fue la ciudad de Nueva York, y eso fue una explosión de sonido magnífica, con lo cual el advenimiento de una firma como Fania pues era cosa que era de esperarse. Y Motown, por su parte, le había sucedido lo mismo con el mundo del soul y del rhythm and blues. Y con artistas como James Brown, pues saltaron a la fama gracias a ellos. Entonces, siempre quiso tener como ese punto de referencia para convertirse en la número uno. Y de hecho lo fue. En términos latinos, hay un antes y un después en el mundo discográfico, que es el antes y el después de Fania. Eso es sin duda alguna. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, Fania tuvo una serie de caídas, no apuntó en la dirección comercial correcta y fue decayendo sucesivamente, y con ella cayeron las grandes figuras de la salsa y la propia expresión, dando paso a otras cosas como el merengue, a otras músicas muy importantes también, pero digamos que Fania representaba la salsa y sigue representando la salsa. Hoy en día pertenece a Concord Music y a su división Crab Recordings, que están localizadas en California, y ellas están reeditando los vinilos precisamente, más música en vinilo, ya no música en CD como antiguamente, pero también están haciendo un trabajo de digitalización de todos sus archivos, que tienen unos archivos inmensos. Bien. Putumayo, por su parte, sí que nació durante el boom del CD, y digamos que es una empresa que ha ido paralela a Gladys Palmera en ese sentido. Lo que pasa es que Putumayo viene por una historia muy particular que tiene que ver con Colombia, y es que su fundador viaja a la región del Putumayo, queda impactada por la belleza de la región, por la musicalidad de la región, y se lleva esa idea a Nueva York, y nace Putumayo, siempre teniendo como punto de referencia la recopilación de músicas determinadas, o sea, álbumes monográficos con unas ilustraciones magníficas que siempre fueron atractivas desde el punto de vista familiar. Mientras Fania estaba enfocada a la música de baile, o sea, personas, digamos, adultas, Putumayo siempre pensó en los niños, en las familias, en las madres, en los abuelos, en todo ese concepto, y eso le dio una trascendencia única, maravillosa. Yo creo que lo que hizo Putumayo es también un punto de referencia ineludible para todo el mundo de la música. Tiene varios puntos de referencia. Por un lado, es una industria que ha estado sin un crecimiento gradual como se venía dando hasta finales de siglo XX. Es decir, como antiguamente el principal punto de beneficios económicos estaban centrados en la producción discográfica, los álbumes capitalizaban casi todo el sector y era muy fácil predeterminar cierta cantidad de conceptos. Hoy en día se piensa más en términos de canción, con lo cual las nuevas plataformas y la música en streaming pues ven ahí su gran punto de trabajo. Pero por otro lado, es también la música en directo la que más está ofreciendo oportunidades. José, muchas gracias. Un saludo a todo el equipo de Gladys Palmera, siempre colombianos destacados en el exterior aquí en nuestro programa. Les habló Jorge Hernán Peláez. Nos conectamos el próximo sábado aquí en otro capítulo más de Hablemos con Peláez, siempre por la señal del Canal 1, libre como tú. Sigan con la programación de nuestro canal y feliz fin de semana para todos.
Hablemos con Peláez.